Estimadas y estimados estudiantes, es un gusto estar con ustedes y compartir una sesión más de la estrategia Aprende en Casa. Soy la maestra María Columba Santa Cruz Rodríguez y como ya se habrán dado cuenta, imparto la asignatura Formación Cívica y Ética en primer grado de secundaria. Nos acompaña en esta sesión titulada Normas y Leyes para los Aldeanos del Mundo el maestro Efraín Domínguez Hernández. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y compartir la sesión contigo, Mari. La pandemia no ha terminado. Por ello es importante recordar las medidas para evitar el contagio por COVID-19. Laven con frecuencia sus manos con agua y jabón, conserven la sana distancia, usen de manera correcta el cubrebocas y en caso de ser necesario, tosan o estornuden en la parte interna del codo. Continúen en casa, pues así se protegen. El objetivo en esta ocasión es explicar el papel que juegan los organismos internacionales en la defensa y exigencia de la aplicación justa de las normas y leyes, sobre todo con respecto a los derechos humanos. Les sugerimos elaborar un cartel para dar información sobre el tema. Pueden anotar ideas para el encabezado, el cuerpo y el pie conforme vaya transcurriendo la sesión. Esperamos que esta sea muy productiva y aprendamos juntas y juntos. Además de su libro de texto, tengan a la mano un cuaderno y un bolígrafo para anotar las ideas principales, así como las preguntas y reflexiones que surjan en el desarrollo de la sesión. También preparen el material con el cual puedan elaborar su cartel, papel reciclado, ilustraciones o recortes, colores, plumones, etc. Las alumnas y los alumnos con discapacidad visual alisten su material, regleta, punzón y hojas Leyer. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Una de mis alumnas, Daniela Moreno, leyó una nota que la dejó muy inquieta. Pues, ¿qué informaba la nota, Mari? Les invito a leerla y escucharla con atención. Qué gusto saludarte, Daniela. ¿Cómo estás? Dime, ¿en qué te puedo apoyar? Maestra, tengo una inquietud sobre una noticia que sucedió en la Ciudad de México que dice: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció el jueves que agentes de migración y miembros de la Guardia Nacional de México violaron los derechos de los migrantes de una caravana a la que se impidió el paso en enero en la frontera con Guatemala. El uso de piedras, porras, escudos y uso excesivo de la fuerza contra los migrantes. A la Guardia Nacional debe adiestrársele en el respeto a los derechos humanos y a los migrantes afectados compensárseles como víctimas. El incidente ocurrió a finales de enero durante el último intento de migrantes centroamericanos en gran escala de formar una caravana para llegar a los Estados Unidos. Los migrantes, principalmente hondureños, intentaron cruzar el río Suchiate desde Guatemala, pero se toparon con la línea de elementos de la Guardia Nacional y agentes de migración en el margen mexicano del río. Algunos de los migrantes forcejearon, mientras otros lograron escurrirse a través de la línea de la fuerza del orden y se pusieron a caminar por una carretera rural, aunque la mayoría fueron detenidos el mismo día. Mi pregunta es: ¿por qué personas e instituciones que se suponen nos defienden no dan garantía a nuestros derechos? ¿Los derechos humanos solo corresponden al Estado mexicano o intervienen otros países? No cabe duda de que la nota es inquietante, pues afecta a un gran número de personas. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, en 2020 había más de 250 millones de migrantes en todo el planeta. No puede negarse que los tiempos actuales son complejos para los migrantes, pues como le refiere la noticia, los últimos años han estado marcados por injusticias, desigualdad, discriminación, violencia, impunidad
y corrupción hacia ellas y ellos. Sí, la situación es más que alarmante, porque las y los migrantes, como todas y todos nosotros, son personas con derechos y no les están siendo respetados. Una persona migrante tiene derecho a la libertad de tránsito, a la seguridad jurídica, a la no discriminación, a no ser criminalizada, en fin, a ser tratada con dignidad y que se respeten sus derechos. Aunque la noticia es acerca de la condición de las y los migrantes centroamericanos, en México situaciones como las descritas se viven también en Estados Unidos, Alemania, Rusia y Arabia Saudita, entre otros países. Al oírte me surgen algunas inquietudes. ¿Quién debe velar por los derechos de las y los migrantes? ¿Los países que los reciben o los de origen? ¿Ambos o alguien más? Es más, ¿quién vela por un trato justo para ellas y ellos? En principio, quienes deberían velar por la aplicación justa de leyes y normas establecidas en cada país es el Estado, quien debe vigilar que sean cumplidas por sus connacionales y los grupos migrantes. Pero también existen organismos internacionales que vigilan que las leyes y normas no atenten contra los derechos de las personas. Estas organizaciones, asociaciones o grupos se han constituido para garantizar el respeto a los derechos humanos, el cuidado del planeta y favorecer la paz, entre otros temas. Los organismos internacionales están estructurados independientemente de los gobiernos de las naciones y representan los intereses de la humanidad. Estas instituciones pueden ser mediadoras en los conflictos, pero ¿tienen capacidad jurídica para actuar en los países? ¡Claro! Nos referimos a algunos organismos internacionales cuya autoridad es aceptada por países miembros. La más conocida de estas organizaciones es la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La Asamblea está integrada por representantes de cada estado, miembro de la ONU, y desde su fundación ha procurado establecer una serie de leyes que norman la actuación de sus miembros en materia de derechos humanos, medio ambiente, regulación laboral, terrorismo y tráfico de drogas, entre otros asuntos. En síntesis, este organismo procura que haya un marco de leyes y acuerdos para la convivencia internacional. ¿Recuerdas algunos otros organismos que procuren la justicia? Me acuerdo de 3 que también son órganos de la ONU: la Comisión de Derecho Internacional, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad. La Comisión de Derecho Internacional se encarga de desarrollar y codificar el derecho internacional, mientras que la Corte Internacional de Justicia emite fallos sobre controversias entre las naciones, sobre todo acerca del asilo, las fronteras, la soberanía territorial y los derechos económicos. Por su parte, el Consejo de Seguridad es responsable de mantener la paz y la seguridad del mundo, por lo que puede atender misiones, imponer sanciones y, si lo considera necesario, hacer uso de la fuerza. A la lista anterior agregaría la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también conocida como la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, que tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos emanados de las Cartas de las Naciones Unidas y de los tratados y leyes internacionales sobre la materia. Entonces, en el caso de la nota que leyó Daniela, el trato justo hacia esas personas migrantes podría venir de los mandatos o sugerencias promovidas por los organismos anteriores. ¿Es así? Por supuesto, pero también por lo mandado o sugerido por una serie de organismos regionales.
En el caso de América, la Organización de los Estados Americanos, OEA, fundada en abril de 1948, es la principal promotora del diálogo y la integración de las naciones del continente. La OEA fomenta la acción justa de los estados a través de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera genera los criterios y estándares de los diversos instrumentos que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La función principal de la Comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente. Entonces, supongo que el número de organismos internacionales que fomentan el trato justo y la defensa de los derechos humanos no es menor. ¡Qué bueno! Pero, ¿podrías explicarme cómo trabajan para procurar la justicia? Promueven acuerdos entre las naciones mismas y entre estas y diversos organismos. Formalizan los acuerdos cuando las partes los firman y externan su voluntad de lograr un objetivo en común. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, la procuración de justicia, seguridad y paz, el reconocimiento de la igualdad de género, la no discriminación, entre otros. Cuando los países miembros están de acuerdo con la generalidad y con el alcance que implica su aplicación, se da a conocer a partir de un formato que puede ser una convención, un tratado, carta, protocolo o pacto. Y en su título se incorpora el lugar y la fecha donde se firmó. Así que es común leer y oír acerca del Convenio de Viena. El Convenio de 1951 de la Organización Internacional del Trabajo o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Leí en la página del Centro de Documentación de la ONU que una convención se refiere a un acuerdo entre un gran número de estados, negociado por un organismo internacional. Ejemplos de este tipo de acuerdos hay muchos, pero uno de los más conocidos es la Convención de 1989 sobre los derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU. Aunque ahora recuerdo dos ejemplos más: la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969 y la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación en contra de la mujer, emitida el 18 de diciembre de 1979. La Convención Americana, también conocida como Pacto de San José, establece las bases del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. La Convención sobre la Eliminación de la Discriminación en contra de la mujer apoya el empoderamiento de mujeres y niñas, ya que estipula que los estados americanos deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones. En cuanto al término carta, esta se usa para designar instrumentos oficiales de solemnidad, como la Constitución de las organizaciones internacionales. El ejemplo más conocido es la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945 para la Constitución de la ONU. Para mí, el término más conocido es el de declaración. ¿Podrías explicarme por qué? Porque es común. Con él, los organismos y los estados firmantes dan a conocer sus aspiraciones acerca de una materia que consideran importante. La firma de una declaración, sin embargo, no significa que lo estipulado sea obligatorio. Hagamos un breve recorrido por algunas declaraciones con las que se acordaron bases para actuar en campos como la protección de derechos, la no discriminación y el reconocimiento de la igualdad.
y por lo tanto procuran el justo actuar de los estados y naciones. En 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta última signó el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, el cual se anticipó a la Declaración Universal que se firmó el 10 de diciembre del mismo año. Ambas declaraciones son planes de acción para proteger la libertad y la igualdad de derechos de las personas. Seguro que las recordaron. Otros ejemplos de declaraciones son la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, firmada en 1963, en la cual se establecen criterios y normas para proteger y garantizar la no discriminación racial, mientras que en 1981 se da a conocer la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, en la que se proclaman los principios de no discriminación e igualdad ante la ley, de manera general. Nuestro país, como lo hacen muchos otros, se compromete a actuar con base en los criterios señalados en convenciones, declaraciones y pactos al firmar y ratificar su contenido. Así, al firmar el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, declara estar de acuerdo en reconocer los derechos económicos, sociales, culturales, ahí consignados. Además de los organismos mencionados, existen otros grupos que promuevan el trato justo a las personas y el respeto a los derechos humanos a nivel internacional. Sí, existe un gran número de organizaciones no gubernamentales que actúa desde la sociedad civil para promover los derechos y la aplicación justa de leyes y acuerdos. Probablemente hayan escuchado noticias sobre Amnistía Internacional, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos o el Human Rights Watch. Pero hay muchas más. Ha sido mucha la información expuesta hasta ahora. Me queda claro que son muchos y variados los organismos internacionales que trabajan para promover la defensa y aplicación justa de leyes y normas con relación a los derechos humanos. ¿Podrías ejemplificar la manera cómo se haría esa promoción y aplicación de leyes y normas en casos concretos? ¿Te gustan los relatos? A mí me encanta porque me ayudan a reflexionar acerca de la vida cotidiana, como el respeto a la dignidad humana y a la promoción de la aplicación de las leyes. Les invito a escuchar Solo dos niños, de Marisa Alonso Santamaría, en la voz de Miguel Barreiro Tello, un cuentacuentos de gran trayectoria. Disfruten del relato y al escucharlo reflexionen cómo podrían actuar los organismos internacionales en la problemática expuesta. Soy Miguel Barreiro y te voy a contar el cuento Solo dos niños, de Marisa Alonso Santamaría. Es un cuento corto que habla de los derechos fundamentales de los niños. Villa Poder y Villa Querer eran dos localidades, una al lado de la otra, separadas por el parque entre dos villas. Las dos tenían los mismos paisajes. El parque era un lugar de encuentro. Tenía una gran arboleda y una zona con columpios donde iban los niños a jugar. Marcos y Gabriel tenían 10 años y físicamente eran muy parecidos. Ojos oscuros, pelo castaño y cara pecosa. Precisamente en el parque entre dos villas fue donde se conocieron los dos pequeños y donde empezaron a quedar para jugar por las tardes. Marcos vivía en Villa Poder. El primer día fue a jugar con su nuevo amigo cuando salió del colegio. «Hola, Gabriel, ¿qué tal hoy en la escuela?», le preguntó nada más llegar. «¿En la escuela? Yo nunca voy a la escuela. Trabajo para ayudar a mis padres», contestó.
Los niños no trabajan. Tienes que ir a la escuela, exclamó Marcos con los ojos abiertos como platos. Y enseguida empezaron a jugar olvidándose de todo. Llegó el cumpleaños de Marcos. Lo celebró con sus amigos del colegio. Sus padres hicieron un rico pastel de chocolate y pusieron globos y piñatas por todo el jardín. Y le regalaron una bicicleta. Al día siguiente, Marcos fue al parque con su bicicleta nueva y un trozo de pastel envuelto en papel. ¡Qué rica!, exclamó Gabriel. ¡Ay! ¡Qué rico está!, mientras devoraba el pastel. ¿Quieres dar una vuelta en mi bicicleta? Me la regalaron ayer por mi cumpleaños. Yo nunca he tenido una bicicleta. En mi casa no tienen dinero para comprarme una. Apenas nos alcanza para comer, le contó a Marcos. Gabriel dio una vuelta feliz, pensando por un momento que era suya la bicicleta, y continuaron jugando y olvidándose de todo. Una noche hizo mucho frío. Marcos tomó un vaso de leche calientita, se metió en la cama bien abrigado y durmió plácidamente. Gabriel esa misma noche la pasó tiritando de frío, abrigado por el calor del cuerpo de su madre y su hermano pequeño, y 2 mantas rotas. «Hola, Gabriel», saludó Marcos al llegar. «Hola», contestó su amigo mientras sufría un fuerte ataque de tos. «Tienes mala cara. ¿No te puede ver un médico?» Marcos se quitó la chaqueta de lana que llevaba debajo del abrigo y se la dio a Gabriel para que se la pusiera inmediatamente, y enseguida empezaron a jugar, olvidándose de todo. Marcos habló de su nuevo amigo en casa. «Gabriel pasa hambre, pasa frío. Los niños tienen que ir a la escuela, los niños no pueden trabajar», repetía una y otra vez a sus padres sin entender nada. Esa tarde, los padres de Marcos prepararon una cesta de comida para Gabriel, pero precisamente ese día el niño no fue a jugar. A los 10 días Gabriel apareció en el parque. Se le veía más delgado, tenía ojeras, pero al ver a su amigo sonrió. «¿Qué te ha pasado? Te he echado mucho de menos», le dijo Marcos corriendo a su encuentro. «He estado muy enfermo». «Ya me encuentro mucho mejor», contestó, y enseguida empezaron a jugar, olvidándose de todo. «Los dos somos muy parecidos», dijo Marcos de repente. «¿Por qué si somos iguales? Nuestras vidas no lo son». «Mis papás te ayudarán», le dijo tras unos segundos y abrazó a su amigo. Los dos pequeños se miraron con complicidad. Se encogieron de hombros y, como niños que eran, continuaron jugando, olvidándose de todo. Este es un relato muy conmovedor y, como lo señalaste, también invita a la reflexión. ¿Me permites expresar lo que sentí y pensé al escuchar a Miguel Barreiro? Adelante, Efraín. Me siento triste ante la situación de desigualdad entre los amigos y sé que pueden darse en México y muchos otros países del mundo. Me impresionó la pregunta de Gabriel a Marcos: ¿por qué si somos iguales nuestras vidas no lo son? Considero que hace referencia a que ambos son personas con dignidad y derechos, pero sus formas de vida son muy diferentes. Gabriel vive la pobreza y las consecuencias de la misma, la falta de oportunidad para estudiar, para alimentarse y tener salud. Tus apreciaciones son válidas. Efraín invita a las y los estudiantes que nos ven y escuchan a que reflexionen también. Les propongo guiarse con estas preguntas. ¿Consideran que Marcos y Gabriel tienen los mismos derechos? ¿Qué organismo internacional garantiza la aplicación justa de los derechos para Marcos y Gabriel?
a qué acuerdo, convención, tratado, declaración se podría apelar para defender los derechos de Gabriel. Seguramente pensaron ya en algunas de las que acabamos de nombrar y están en lo cierto. Las declaraciones de derechos humanos y la de los derechos de los niños, así como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, las cuales son instrumentos que protegen los derechos y la aplicación justa de leyes y normas. Con lo expuesto hasta ahora, pretendimos responder a las inquietudes de Daniela y Efraín. Para ello, hablamos de los organismos internacionales y explicamos su papel de promotores. Con la información brindada y aquella que ustedes consulten, lograrán elaborar un cartel para difundir datos importantes a su comunidad acerca del tema. Les invitamos a acercarse a los documentos que mencionamos y a descubrir de primera mano cómo proclaman los organismos internacionales sus intenciones para procurar la paz y la justicia. Encontrarán la mayoría de ellos mediante su buscador de internet. Recuerden consultar de preferencia las páginas oficiales de dichas organizaciones. Cerramos esta sesión seguros de haber logrado nuestro propósito de reconocer los organismos internacionales que trabajan en la defensa y exigencia de la aplicación justa de normas y leyes. Nos despedimos de ustedes, la maestra Columba Santa Cruz y su servidor, Efraín Domínguez, esperando que lo aprendido en esta ocasión sea de utilidad para comprender mejor su entorno. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.